El Señor Jehová ha hablado conmigo. The Lord Jehovah El Olam, El Señor Jehová el Olam. Jehovah Elohim, Jehová Elohim. Jehovah Rohi, Jehová Roí. Jehovah Sabaoth, Jehová Sabaoth. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehovah Hoseinu, Jehová Oseinu. Jehovah El Shaddai, Jehová el Shaddai. Jehovah Elohim, Jehová Elohim. Jehovah Yahweh. Jehová Yahweh. Beloved people, the Lord has spoken with me today. Amado pueblo, el Señor ha hablado conmigo hoy. At about 12 o'clock, coming to 1 o'clock, Como a las 12 de la medianoche, llegando a la 1 a.m., probably around 12:40, 12:42 is when the conversation came to an end. probablemente como a las 12:40, a las 12:42 terminó la conversación. And because the Bible says nobody knows the day or the hour, Porque la Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. then I thought it very wise that I should relay this information to you globally, those that are tuned in, those that care about their eternity. Entonces yo lo pensé sabio que yo les dé esta información a ustedes globalmente para aquellos a quienes les importa su eternidad. The Bible says no one knows the day or the hour La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. when the Messiah comes for the church, Cuando el Mesías venga por la iglesia, and yet the signs of the coming of the Messiah have become very prominent. The signs of the coming of the Messiah are now very clear and obvious. y sin embargo, las señales de la venida del Mesías ahora se han convertido muy prominente. Las señales de la venida del Mesías ahora están muy claras. And well, beloved people, in this conversation, Bueno, amado pueblo, en esta conversación, this is what the Lord said today, Friday, May 11th, the year 2018. esto es lo que el Señor dijo hoy, viernes 11 de mayo del año 2018. And deep in the night here, East African time, Y en la profundidad de la noche, aquí es hora de África. the Lord showed me from a little distance. El Señor me mostró a una distancia. He lifted me up so I could see from a distance, Él me levantó y yo pude ver a la distancia. see with the eyes of the Lord. Pude ver con los ojos del Señor. Then I could see a sharp distinction, a sharp demarcation Entonces hubo una distinción y demarcación precisa, a sharp difference between light and darkness on the earth. una diferencia aguda entre la luz y la oscuridad en la tierra. I could see the dispensations, two dispensations, Yo pude ver dos dispensaciones. one dispensation was in light, Una dispensación estaba en la luz and then there was a sharp like a wall, a sharp distinction and demarcation, había como una pared, una distinción y demarcación afilada, and the other side was darkness and absolute darkness, pitch darkness that I have never seen before. y del otro lado había oscuridad profunda, como yo nunca jamás había visto. And then after that, the sharp darkness that I saw, as I've said, was very, very
thick darkness, pitchiest darkness ever, historic darkness never seen before. Entonces, después de ver eso, una oscuridad muy precisa, como he dicho, era una oscuridad bien espesa, la oscuridad más profunda, oscuridad histórica que nunca se ha visto antes. And there was light on this side, Y había luz de este lado, but it was a sharp wall, 90-degree cut. pero era una pared precisamente cortada a un ángulo de 90 grados. Sharp vertical wall of darkness, and on this side the wall of light. Una pared de oscuridad vertical y de este lado estaba la pared de luz. Then all of a sudden, the Lord plunged me into the darkness. Y de repente el Señor me sumergió en la oscuridad. The pitch darkness, the historic darkness, the light disappeared. La oscuridad profunda e histórica, la luz se desapareció. All of a sudden, the light was out. The light disappeared, and I found myself plunged into the pitch darkness. De repente la luz se apagó, la luz se desapareció y yo me encontré sumergido dentro de la oscuridad total. Then the Lord, the voice of the Lord, the Godhead, the Lord Jehovah Yahweh, spoke. Entonces la voz del Señor Dios Padre, la voz de Jehová Yahweh habló. In a loud voice, and he said, En voz alta él dijo, a witness of the light. un testigo de la luz. Again, the Lord had plunged me into pitch darkness when I was now into pitch darkness, thick historic darkness. Nuevamente, el Señor me había sumergido a la oscuridad profunda y yo estaba en esa oscuridad profunda e histórica. And then the voice of the Godhead, the Lord Jehovah Yahweh, Y entonces la voz de la deidad del Señor Jehová Yahweh spoke and said, a witness of the light. habló y dijo, un testigo de la luz. Then I saw the two dreadful witnesses of God, Y entonces yo vi a los dos temibles testigos de Dios, the powerful, the most anointed witnesses of Revelation 11, los poderosos y más ungidos testigos de Apocalipsis 11. I saw them moving in the darkness Yo los vi moviéndose en la oscuridad in a very amazing way. de una manera muy sorprendente. We were moving in the darkness in a very powerful way, Estábamos moviéndonos en la oscuridad de una manera muy poderosa and very amazing, y muy sorprendente, because the darkness was so great porque la oscuridad era tan grande that we were literally searching for where people live. que estábamos literalmente buscando a dónde vivían la gente. It was not easy to see where people were. No fue fácil ver a dónde vivían las personas. The darkness was so great as we moved in. La oscuridad era tan grande cuando nosotros avanzamos. The voice after the voice of the Godhead had said, a witness of the light. Después que la voz de la deidad dijo, un testigo de la luz. We began to move in a very powerful way, Entonces empezamos a movernos de una manera muy poderosa and the Lord had empowered us. y el Señor nos había dado poder. We had so much power. The two that you have now seen revealed, Teníamos tanto poder, los dos que ustedes ya han visto ser revelados. had so much power as they moved in the darkness, Tenían tanto poder mientras se movían en la oscuridad, with so much power, con tanto poder, with some detail I cannot share. con algunos detalles que no puedo compartir. The power was so massive El poder era tan masivo that we moved literally pursuing and looking for where people live.
que nosotros nos movimos literalmente persiguiendo y buscando en donde vivía la gente. And I saw that as the two dreadful witnesses of the Lord, the most revered witnesses of Revelation 11, Y yo vi que mientras los dos testigos de Apocalipsis 11, muy respetados del Señor, as they came to cities and settlements, there was a massive demolition. cuando ellos llegaron a las ciudades y a los municipios, hubo una demolición masiva. The voice of the Lord, the Godhead, spoke, saying, La voz del Señor Dios Padre habló diciendo, they are demolishing and destroying the earth. ellos están demoliendo y destruyendo la tierra. And there was a huge demolition, massive demolition, unbelievable. Y hubo una enorme y masiva demolición e increíble. As we moved in, Mientras nos movíamos y entrábamos, the Lord brought us with tremendous force and power el Señor nos trajo con tremendo poder y fuerza. that buildings were tumbling and demolishing and going down. Que los edificios se estaban volteando, demoliendo y cayendo. It was a shocking moment to behold. Fue un momento chocante de ver. There was tumbling and shaking and demolishing and the buildings going down in the places where people were living when we found where they stayed. Hubo sacudida y demolición y los edificios cayendo en los lugares donde las personas estaban viviendo cuando los encontramos. And the voice of the Godhead spoke, saying, they are demolishing and destroying the earth. Y la voz de la deidad habló diciendo, ellos están demoliendo y destruyendo la tierra. Then I realized also in this tremendous conversation Y entonces también me di cuenta en esta tremenda conversación that the light, the only light that was emitted at that time in the darkness was the fire that came from us. que la luz, la única luz que estaba siendo emitida en ese tiempo era el fuego que salía de nosotros, The fire that came from the two dreadful witnesses, el fuego que salía de los dos temibles testigos, the red fire, the reddish fire un fuego rojo, un fuego rojizo, that was huge flame and fire that we were moving with. y nos estábamos moviendo con un gran fuego, una gran llama. That was the only source of light within the pitch darkness. Esa era la única fuente de luz dentro de la oscuridad profunda. The only source of light within the pitch darkness was the tremendous fire that the two dreadful witnesses were calling from heaven. La única fuente de luz en la tremenda oscuridad era el enorme fuego que los dos temibles testigos estaban llamando del cielo. And they were moving with fire, big flames, tongues of fire, the reddish fire. Y estaban moviéndose con tremendo fuego rojizo. And it was a tremendous moment. Y fue un momento tremendo. But what was most shocking and amazing about this all Pero lo que fue más sorprendente y asombroso de todo esto is that the two dreadful witnesses es que los dos temibles testigos were very, very ferocious, eran muy feroces, very viciously ferocious. fuertemente feroces, They were very ferocious and pursuing the enemy with massive force and power. y estaban persiguiendo al enemigo con poder y fuerza masiva And moving into places and buildings tumbling and with massive fire. y cuando se movían los edificios caían y con fuego masivo. So it was a moment like never ever seen before on the earth. Así que fue un momento como nunca antes se ha visto en la tierra. It was not an easy moment on the earth.
No fue un momento fácil en la tierra. And then, after that, as we moved, Y entonces, después de eso, mientras nos movíamos, the tremendous witnesses of God, you could now see the two of them. los tremendos testigos, ahora podías ver a los dos. They were moving together, but you could see them moving now as separate entities. Ellos se estaban moviendo juntos, pero ahora los podías ver moviéndose como entidades separadas. Because right now the Lord has only revealed them. Porque ahora el Señor apenas los ha revelado. And once in a while they appear, then people capture them. Y de vez en cuando ellos se aparecen ahora y a veces las personas los captan. But they were moving now with different fires, the same as they are. Pero ahora se estaban moviendo con diferentes fuegos, tal como son. And they were moving with the same amount of force and fire. Se estaban moviendo con el mismo nivel de fuerza y fuego. And two flames is what I mean by different fires. Y cuando digo dos fuegos, me refiero a que hay dos llamas. Two big flames were moving across the earth. Dos grandes llamas se estaban moviendo a través de la tierra. And so the shocking moment to behold on the earth. Fue un momento chocante para ver en la tierra. And then all of a sudden, Entonces, de repente, we saw now when we had moved very deep into the darkness, vimos, cuando nos movimos dentro de la oscuridad, then now we saw light in the horizon. entonces ahora vimos la luz en el horizonte. Light began to show in the horizon La luz empezó a aparecer en el horizonte as we were moving and doing the work of the Lord on the earth, the duty of the Lord on the earth. mientras que nos movíamos haciendo el trabajo del Señor en la tierra, nuestro deber para el Señor en la tierra. And then, beloved people, then at that time, when I saw the light, and we saw the light in the horizon coming now, Y entonces, amado pueblo, en ese momento, cuando yo vi la luz, cuando vimos la luz en el horizonte, then I woke up from this conversation. entonces yo me desperté de esta conversación. And this is the reason I have come to you, beloved people, Y esa es la razón por la cual yo he venido a ustedes, amado pueblo, because the Bible says, porque la Biblia dice, nobody knows the day or the hour when the Messiah comes for the church, when the church is snatched. que nadie sabe el día ni la hora cuando el Mesías viene por su iglesia, cuando la iglesia será arrebatada. What, however, stands out very prominently now Sin embargo, lo que ahora se ve claramente is that I gave a prophecy about a year and 3 months ago, es que yo di una profecía hace 1 año y 3 meses, before the first part was revealed, antes de que la primera parte de esa profecía fuera revelada. that is January 15, the year 2017. Eso fue el 15 de enero del año 2017. And come March 11, this year, the year 2018, Y cuando ahora llega el 11 de marzo de este año 2018, the stairs I saw the church walking on, las escaleras que yo había visto a la iglesia caminar as they entered the massive cloud, they entered heaven after they were raptured, cuando entraron en la nube masiva y entraron al cielo después de ser raptados. those stairs have now been revealed. They're in the sky above the earth. Esas escaleras ahora han sido reveladas, están en el firmamento sobre la tierra And people have recorded them. y la gente las han podido captar, grabar. It is a shocking bewilderment. Esto es sorprendente y abrumador. It is the blockbuster that has shaken the whole earth. Esto ha sacudido a toda la tierra. The Christian fraternity, everybody has gotten to wake up. La fraternidad cristiana y todos han recibido un despertar And understand that, look, the Messiah for sure is coming. para entender, mira, el Mesías de seguro viene. If somebody can prophesy
Si alguien puede profetizar on January 15th, the year 2017, el 15 de enero del año 2017, that he has seen the church enter raptured, and then when they reach up there near the clouds, they walk on glorious stairs with their glorious feet. que él ha visto a la iglesia entrar, ser raptada, y cuando alcanzan llegar allá arriba cerca de las nubes, suben por esas escaleras gloriosas con sus pies gloriosos. And the cloud opens and they enter heaven without looking back. Y la nube se abre y ellos entran al cielo sin mirar atrás. And then come March 11th, 2018. Y entonces, cuando llega el 11 de marzo de 2018, The Lord lowers the stairs at a mere mention within the conference. simplemente al mencionarlo en esa conferencia, el Señor baja las escaleras. When I merely mentioned that, remember, I have seen the entry of the church as they walk on the glorious stairs. Cuando yo simplemente mencioné en esa conferencia, recuerda, yo he visto a la iglesia entrar Then the Lord lowers the stairs in the cloud, y instantáneamente el Señor baja las escaleras en las nubes. and people, mortal men, are able to capture the pictures of the stairs of heaven. Y personas, el hombre mortal es capaz de captar las fotos de la escalera del cielo. Now, that is very clear that the Messiah is coming and coming soon. Ahora, eso nos dice claramente que el Mesías viene y que viene pronto. That means time has passed. Time is over. Eso significa que el tiempo ha pasado, This is the time to prepare for the coming of the Messiah. que el tiempo se acabó, que este es el momento de prepararte para la venida del Mesías. However, in this conversation, beloved people, Sin embargo, en esta conversación, amado pueblo, and you know the big things, the big visitations, y sabes que las grandes visitaciones, the big revelation the Lord has now made available to this generation, las grandes revelaciones que el Señor ahora le ha hecho disponible a esta generación, to all the nations of the earth, a todas las naciones de la tierra, about this servant, about he that speaks with you. sobre este siervo, sobre este que habla contigo. It's now a big, wild, it has gone wild global. It's a big shake-up of the earth. Esto ha desatado una sacudida globalmente en la tierra. Everybody has gotten to understand Todos han podido llegar a entender that the Lord has now lowered his principles on the earth que el Señor ahora ha bajado a sus testigos a la tierra, in readiness for the next dispensation. listos para la próxima dispensación. Those points are very clear in the hearts and minds of those that care about eternity. Estos puntos han quedado muy claros para aquellos que les importa su eternidad And has the need for righteousness, y que tienen una necesidad de la justicia, the need for holiness, una necesidad para la santidad, the need for repentance and the turning away from this rampant sin that you see in the church today and globally in the world. y para el arrepentimiento de alejarse de este pecado desenfrenado que tú ves en la iglesia hoy y globalmente en la tierra. However, when I woke up from this conversation, Sin embargo, cuando yo me desperté de esta conversación, from where I am standing right now, where the Lord has just spoken with me, donde yo estoy parado ahora mismo, donde el Señor me acaba de hablar, the Lord God, the Godhead, Jehovah Yahweh, el Señor Dios, la deidad, Jehová Yahweh. when I woke up, there's one thing that came to mind immediately. Cuando yo desperté, hay una cosa que llegó a mi mente inmediatamente, Because the voice said, a witness of the light. porque la voz dijo, testigo de la luz. So as we moved out, Y en lo que nosotros nos movíamos, we were witnessing the light of the Lord, estábamos testificando la luz del Señor, the light that is coming beyond the great tribulation. la luz que viene más allá después de la gran tribulación. And that quickly reminded me, beloved people,
of the book of John, chapter 1, verses 6 to 9, where he says, Y eso me acordó inmediatamente, amado pueblo, sobre el libro de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9, donde él dice, there was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Versículo 7. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. And it's amazing that in this conversation, when the voice of the Lord tonight, a few hours ago, said, a witness of the light, I could also see the way he typed, the way his hand typed. Y es tan sorprendente que hace unas horas el Señor dijo, un testigo de la luz. También yo pude ver la manera que su mano escribe, cómo el Señor escribe. His hand typed within the darkness, but I could see the letters that were shiny and glowing, a light of the darkness, a light of the darkness. I could see him type it, so I saw him type it. And yet here, it reminded me so much about this scripture. Como él escribe dentro de la oscuridad, pero las letras son brillantes y resplandecientes. La luz en la oscuridad, una luz de la oscuridad. Yo lo podía ver escribiéndolo y me acordó tanto de esta escritura. Yo lo vi escribiéndolo. Now verse 7 it says, John chapter 1, the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. Verse 9 it says, that was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Versículo 7. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Versículo 8. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz. Versículo 9. Porque él es luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. So it's very powerful. In Amplified, he says, there came a man sent from God, whose name was John. Es muy poderoso. En la versión amplificada dice, versículo 6, vino un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. And he quotes Malachi chapter 3 verse 1. Y entonces él cita el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 1. This man came to witness that he might testify of the light, that all men might believe in it, adhere to it, trust it, and rely upon it through him. Versículo 7. Este hombre vino a testificar para que él testifique de la luz, para que todos los hombres crean en ella, se adhieran a ella, confíen en ella y se apoyen sobre ella a través de él. Verse 8. He was not the light himself, but came that he might bear witness regarding the light. Verse 9 it says, there it was, the true light was then coming into the world, the genuine, perfect,
steadfast light that illuminates every person. Versículo 8. Él mismo no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Versículo 9. Allí estaba la verdadera luz. Estaba entonces viniendo al mundo la luz genuina, perfecta y firme, que ilumina a cada persona. Then he quotes Isaiah 49, verse 6. Y entonces cita la escritura en Isaías 49, versículo 6. And here he talks about Malachi chapter 3, verse 1, beloved people. Y aquí habla sobre el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, amado pueblo. What a tremendous time the church finds herself in at this hour. Qué tremendo tiempo es en el cual la iglesia se encuentra ahora. And reading that Malachi chapter 3, verse 1, he says, Y leyendo esa escritura de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice: See, I send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to the temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord of hosts, says the Lord Almighty. He aquí, yo envío a mi mensajero, y allanará el camino delante de mí. Repentinamente vendrá al templo de Yahweh el que ustedes esperan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. He aquí que viene, declara Yahweh de los ejércitos. So this is very powerful because the Lord in this conversation tonight has actually revealed something very big. Así que esto es muy poderoso. El Señor aquí nos está revelando algo muy grande. Number one, he has revealed that the dispensation of darkness is coming. Número 1, nos ha revelado que la dispensación de la oscuridad viene. I have seen it. Yo la he visto. And it's pitch darkness, terrible darkness. Es una oscuridad profunda, terrible. Number two, he has revealed that this dispensation of light we have is soon coming to an end. Número 2, la dispensación de la luz que tenemos pronto se terminará. Meaning the church, which is the light of the world, is about to be taken away from the earth. Significando que la iglesia, que es la luz del mundo, está a punto de ser llevada de la tierra. And that sudden plunging into darkness was actually the rapture of the church. Y ese repentino hundimiento en la oscuridad es actualmente el rapto de la iglesia. That sudden plunging when the Lord all of a sudden ushered his two dreadful witnesses of Revelation 11 into the pitch darkness to begin to do the duty, to begin to do the job. Ese repentino hundimiento, cuando el Señor de repente trae a sus dos testigos temibles de Apocalipsis 11 a entrar a la oscuridad profunda para que empiecen a hacer el trabajo. That was the rapture, that sudden disappearance of light. Ese es el rapto, esa repentina desaparición de la luz. Because you know that the church is the light of the world and the church is the vessel, the holy habitation of the Holy Spirit. Porque tú sabes que la iglesia es la luz del mundo y la iglesia es la vasija, la morada santa del Espíritu Santo. As you see in the book of 2 Thessalonians chapter 2, you read verse 4 down up to 7. Como ves en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 4 en adelante, hasta versículo 7. You see that truly he that holds back the person of the Antichrist from being revealed, the dominion of darkness,
the dispensation of wickedness is the Holy Spirit. Y puedes ver que verdaderamente el que retiene a la persona del anticristo de ser revelada, el que retiene la dispensación de la maldad y el dominio de la oscuridad, él es el Espíritu Santo. And we know that the Holy Spirit was only sent to the church. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo solo fue enviado a la iglesia. Was strictly and only sent to the church. Fue estrictamente y solo enviado a la iglesia. Was promised to the church and was sent to the church. Fue prometido a la iglesia y fue enviado a la iglesia. And then he says the church is the holy habitation, the holy vessel, the holy temple of the Holy Spirit. Y después dice que la iglesia es la habitación santa, la vasija santa, el templo santo del Espíritu Santo. And I mean the holy church. Y yo me refiero realmente a la iglesia santa. I mean the Christians, not the Christians walking in miniskirts, tight trousers, tight skirts. Yo me refiero a los cristianos verdaderos. No estoy hablando de aquellos cristianos que andan vestidos con minifaldas, pantalones apretados, faldas apretadas. All these ones you see around on Global Christian TV that are nude with short dresses and what immorality. Todos aquellos que ves en la televisión global cristiana que están desnudos, con vestidos cortos y todo tipo de inmoralidad, False prophets, false apostles. falsos profetas, falsos apóstoles. I am talking about the holy remnant of the Lord. Yo me refiero al remanente santo del Señor. I'm talking about the people that choose righteousness and absolute holiness. Estoy hablando de las personas que escogen la justicia y santidad absoluta And are enabled by the Holy Spirit to sustain that righteousness within the milieu and the cascade and the harassment and the assaults of the wicked world of this day. y que son ayudados por el Espíritu Santo de sostener esa justicia, aún estando dentro del medio ambiente y el acoso y el asalto del mundo malvado de este día. Those remnant Christians that pursue righteousness and holiness and choose it as a lifestyle, a form of living. Aquellos cristianos remanente que persiguen la justicia y la santidad y lo escogen como un estilo de vida, una manera de vivir. Their lives revolve around eternity, Sus vidas giran alrededor de la eternidad, the glory of salvation, the glory of righteousness and holiness. la gloria de la salvación, la gloria de la justicia y de la santidad. Those are the holy tabernacle, the holy temple of the Holy Spirit who will be taken. Because the Bible says, for without holiness, nobody will see the Lord. Hebrews 12:14 finishes that way. Esos son la morada santa, el tabernáculo santo del Espíritu Santo, que va a ser tomado porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 concluye de esa manera. And so you must understand, beloved people, that the Lord has revealed a very big thing. Entonces tienen que entender, amado pueblo, que el Señor nos ha revelado una cosa muy grande. And that's why I come to you deep into the night, because I do not know. Y por eso es que vengo a ustedes en la profundidad de la noche, porque yo no sé. I wanted to let it go until morning. Then I said, no, I do not know the day or the hour, so I need to come to them now. Yo lo quería dejar hasta la mañana, pero dije no, yo no sé el día ni la hora, entonces tengo que llegar a ellos ahora. That if it happens 5 minutes from when I announce it, so be it, and well and good. They are well informed and well warned. Que si ocurre 5 minutos desde cuando lo anuncio, que así sea, y muy bien. Ellos estarán bien informados y bien advertidos. And there is a saying that a just warning, a fair warning, is one that comes with counsel.
Y hay un dicho que dice, una advertencia justa viene con consejo. And you can see that this warning of the Lord has come with counsel. Y puedes ver que esta advertencia del Señor ha venido con consejo. And the counsel of the Lord is that holiness and righteousness should now be the instruments of your Christian walk. Y el consejo del Señor es que la santidad y la justicia ahora deben ser los instrumentos de tu caminar cristiano. They should be the facilitators of your lifestyle. They should be the centerpiece of your Christianity and lives today. Deben ser los facilitadores de tu estilo de vida. Deben ser la pieza central de tu vida cristiana hoy. Receiving Jesus, Recibir a Jesús, no matter the religion, no importando la religión. you must now repent and receive Jesus and be born again and prepare for eternity in heaven. Otherwise you'll miss entry. Ahora necesitas arrepentirte, recibir a Jesús y nacer de nuevo y prepararte para la eternidad en el cielo. Si no, te vas a perder la entrada. So the Lord has revealed the imminent, the suddenness of the coming of the Messiah. Así que el Señor ha revelado la inminencia y brusquedad de la venida del Señor, Of the rapturing of the church, of the gathering of the saints caught up in the sky, in the clouds, in the heavens with the Lord. del rapto de la iglesia, del recogimiento de los santos, unidos en las nubes en los cielos con el Señor. And the next thing the Lord has revealed is that it will be totally unbearable in the great tribulation. Y lo próximo que el Señor ha revelado, que va a ser completamente insoportable en la gran tribulación. It will not be bearable. That's another thing the Lord has revealed in this conversation tonight. No va a ser soportable. Eso es otra cosa que el Señor reveló en esta conversación de esta noche. That whosoever has wisdom to understand Que cualquiera que tenga sabiduría para entender, may they hearken unto the counsel of the Lord. que puedan obedecer el consejo del Señor. And the counsel of he that has seen that day, he that the Lord speaks with, Y el consejo de él que ha visto ese día, él con quien el Señor habla, is that please repent and reject sin es que por favor se arrepientan y rechacen el pecado, and pursue righteousness persigan la justicia and walk in absolute holiness, y caminen en santidad absoluta. and the Holy Spirit will enable you Y el Espíritu Santo te va a habilitar to be able to sustain that holy walk, para que puedas sostener ese caminar santo. that when the day comes, you may meet the benchmark of heaven and be taken up into the safety of heaven. Que cuando el día venga puedas llegar a ese estándar del cielo y que puedas ser llevado a la seguridad del cielo. Why? Because the pitch darkness, the dispensation of darkness and wickedness that is coming is totally unbearable. ¿Por qué? Porque la oscuridad profunda, la dispensación de la oscuridad y de la maldad que viene, es completamente, totalmente insoportable. Because he that speaks with you is one of the main principles, is the main principles that are involved in that dispensation. Porque el que habla contigo es uno de los personajes principales que están involucrados. And it will be horrendous and unbelievable and unbearable, unthinkable. En esa dispensación y va a ser horrendo e increíble, insoportable, inefable. It is virtually unthinkable to imagine that one would want to live through it. So don't take chances, beloved people. Es prácticamente impensable que uno quiera vivirlo. Así que no se arriesguen, amado pueblo. Ensure that you prepare. Again, there is a saying that a fair warning comes with counsel. And this warning has come with counsel. A just warning comes with counsel.
Asegúrense de prepararse. Nuevamente, hay un dicho que nos dice que una advertencia justa viene con consejo, y esta advertencia ha venido con consejo. Una advertencia justa viene con consejo. The other thing the Lord has revealed very mightily here La otra cosa que el Señor ha revelado aquí de una manera muy poderosa is the link between the book of John chapter 1, verses 6 as you read on up to 9, and Malachi chapter 3 verse 1, and Malachi chapter 4 verses 4 to 5. es el vínculo entre el libro de Juan capítulo 1, versículos 6 al 9, y Malaquías capítulo 3, versículo 1, y Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 5. That is what the Lord has linked here. Eso es lo que el Señor ha conectado aquí. Because we know that John came and he spoke with me before the throne of God. And then he came and dissolved in me. Porque sabemos que Juan llegó y él habló conmigo ante el trono de Dios y se disolvió en mí, se desapareció dentro de mí. And then from that point on, after delivering the message, I began to go into the world, to the corners of the earth, to the ends of the earth, to the four winds of the earth. Y desde este punto, después de dar el mensaje, yo me fui a toda la tierra. Yo me fui a todo rincón de la tierra, a los confines de la tierra, a los cuatro vientos de la tierra. Warning and calling, repent. Repent and turn away from sin. Advirtiéndoles, llamándoles y diciéndoles, arrepiéntanse, aléjense del pecado, arrepiéntanse. Repent and prepare the way for the coming of the Messiah. Be holy. Make your ways straight now. Arrepiéntanse y preparen el camino para la venida del Mesías. Sean santos, enderezcan su camino ahora. For I have seen the coming of the Messiah. The King is coming. Porque yo he visto la venida del Mesías. El Rey viene. So the Lord has established that in a very amazing way. Entonces el Señor ha establecido esto de una manera maravillosa. Because the voice spoke tonight and said, a witness of the light. Porque la voz habló esta noche y dijo, un testigo de la luz. A witness of the light. Y dijo, un testigo de la luz. And sure enough, as we moved through the great darkness, Y así fue en lo que nos movíamos a través de la gran oscuridad. and I'm not giving details. This is a veiled conversation. There's so much I've hidden back. Y yo no estoy dando detalles. Esta es una conversación cubierta. Hay mucho que no he compartido. It is tremendous. With so much force and authority and power and demolishing cities one after the other. Es tremendo, con tanta fuerza y autoridad y poder, demoliendo ciudades una tras otra. And pursuing the enemy. It was literally pursuing, looking in hot pursuit for the enemy. It was a tremendous time. Y persiguiendo al enemigo. Fue literalmente perseguir, persiguiendo, buscando, persiguiendo al enemigo. Fue un tiempo tremendo. Now I have greater knowledge that there will be greater power of the two witnesses than the enemy. Ahora sé, ahora tengo más entendimiento, ahora tengo más conocimiento, que habrá más grande poder en los dos testigos que en el enemigo. So there will be serious pursuit and a serious fight, because it was literally pursuing and searching for the enemy, to clash with the enemy. Así que va a haber una búsqueda seria del enemigo y una pelea seria, porque fue literalmente perseguir y buscar, buscando al enemigo
para chocar con el enemigo. And so you see very clearly that at the end of it, then we saw light in the horizon. Así que puedes ver claramente que al final de todo, entonces pudimos ver la luz en el horizonte. That is the Messiah coming back with the raptured saints, and that is the book of Revelation, chapter 19. That's what you see in the book of Revelation, chapter 19, verses 14 on. Ese es el Mesías regresando con los santos raptados. Revelation 19, 14 on, and I read it here, beloved people. Y ese es el libro de Apocalipsis 19. Eso es lo que ves en el libro de Apocalipsis 19, de versículos 14 en adelante. This is what he says from verse 14 on Revelation 19. And he says, you could read from verse 11. Verse 11 he says, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. We know all that that is the Messiah. The armies of heaven were following him, riding, that is verse 14. Those are the raptured saints. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. That is the same fine linen, bright and clean you see in verse 8 of the same chapter, the same Revelation 19. So when you prepare it now, it has eternal value, eternal consequence in your life. Out of his mouth comes a sharp sword with which he strikes down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treats the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Apocalipsis 19, versículos 14 en adelante, y lo voy a leer aquí, amado pueblo. Y esto es lo que dice, desde el versículo 14 en adelante de Apocalipsis 19. Y dice, puedes empezar leyendo en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Y todos sabemos que ese es el Mesías. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos y un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y los seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo. Estos son los santos raptados, vestidos con lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Ese es el mismo lino finísimo que ves en este mismo capítulo de Apocalipsis 19. En el versículo 8. Por eso ahora cuando tú preparas este lino finísimo, resplandeciente y limpio, va a tener consecuencias eternas en tu vida. Versículo 15. Y una aguda espada de 2 filos salía de su boca para herir con ella a las naciones, y regirá a las naciones con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de la ira de Dios Todopoderoso. Ese lino fino tiene valor eterno en tu vida. Versículo 16. Tiene escritos estos nombres en la vestidura y sobre el muslo: Rey de reyes y Señor de señores. And I saw an angel standing. So this is a tremendous moment, beloved people. Después vi a un ángel que estaba de pie. Así que este es un tremendo momento, amado pueblo. Because this is the light I saw. Cuando estaban dentro de la dispensación, esta es la luz que yo vi. This is the light that the two witnesses saw within
the dispensation of the great tribulation. Then in the horizon, the light was coming. Esta es la luz que los dos testigos vieron. La vieron en el horizonte, que la luz estaba llegando. This light, this is the light. This light is the Messiah coming back with the raptured saints. Esta es la luz. Esta luz es el Mesías regresando con los santos raptados. And it will be an amazing time because he will strike down the enemies of God and he will now rule. Y va a ser un tiempo asombroso porque Él va a vencer a los enemigos de Dios. He will bind the enemy and rule for 1,000 years of peace, the millennium of Christ's reign, the reign of the Messiah. Él atará al enemigo y reinará por 1000 años, el reinado del milenio del Cristo, el Mesías. And during that time, you'll have two types of people on the earth. Y durante ese tiempo vas a tener dos tipos de personas en la tierra. You'll have Christians that were holy, who chose holiness regardless of the dirty world, and went to heaven and came back with him in verse 14, and they will have immortal bodies. Los cristianos que eran santos, que mantuvieron su santidad a pesar del mundo sucio, y se fueron al cielo, y regresaron con él, como dice en el versículo 14, y ellos tendrán cuerpos inmortales. And then you'll have those that will be on the earth that they will rule, they will have mortal bodies. You'll have two types of people on the earth. Y vas a tener a aquellos que están en la tierra y que tendrán cuerpos mortales. Vas a tener dos tipos de personas en la tierra. And the Messiah himself will be on the earth, ruling and reigning here. Y el Mesías él mismo estará en la tierra, gobernando y reinando aquí. So, beloved people, the Lord has spoken in big terms. He has spoken big. The Lord has spoken profoundly in greater depth. Así que, amado pueblo, el Señor ha hablado grandemente hoy. El Señor ha hablado en términos grandes hoy, de manera muy profunda, About the coming of the Messiah. sobre la venida del Mesías. And the message to this dispensation, to this generation is clear. Y el mensaje para esta dispensación, para esta generación, ha quedado claro. Prepare the way for the coming of the Messiah. Prepara el camino para la venida del Mesías. Stay out of the way. Quítate del medio. Don't be involved in the great tribulation. No te involucres en la gran tribulación. It will be totally unfathomable, unthinkable to remain, unbearable to sustain. Será totalmente impensable quedarse e insoportable de vivir. And the Lord has revealed very, very seriously Y el Señor ha revelado muy seriamente that he that speaks with you is the voice of one calling out in the wilderness, que el que habla contigo es el que está clamando en el desierto, because he said, a witness unto the light. The voice of one calling in the wilderness, porque él dijo, un testigo de la luz, la voz de uno que clama en el desierto, that you see in Isaiah chapter 40 verse 3. Prepare ye the way of the Lord. que ves en el libro de Isaías 40, versículo 3. Prepara el camino del Señor. Turn away from sin. Aléjate del pecado. Mow down the mountains of idolatry in your heart. Baja Bring las them down. montañas de Plow them idolatría en tu corazón. Bájalas. Arráncalas. And raise the depression, the valleys of immorality, sexual sin that litter your heart. Y nivela las depresiones de los valles de inmoralidad sexual en tu corazón. Ese pecado sexual que ensucia tu corazón. And prepare a plain ground, Y prepara un terreno plano. a level ground for the Lord, a wonderful road for the King to come and pass through your heart, that you may be taken into the safety of heaven. Una tierra nivelada para el Señor. Una carretera maravillosa para que el Rey venga y pase a través de tu corazón, que pueda ser llevado a la seguridad del cielo.
And he has made it very clear now in his tremendous understanding Y Él lo ha hecho muy claro ahora con este entendimiento grande. and this time now he has literally connected the events that took place at the Jordan River, at the baptism of the Messiah, to the events that took place in Buhungu Stadium on January 1, the year 2009. Y esta vez Él literalmente ha conectado los eventos que ocurrieron en el río Jordán durante el bautismo del Mesías a los eventos que ocurrieron en el estadio Buhungu el 1 de enero del año 2009. Now he has connected that Ahora Él ha conectado eso, now people may understand, because he said, que ahora la gente pueda entender, porque Él dice, a witness unto the light, un testigo de la luz, as they plowed through the darkness, mientras ellos, los dos testigos, forjaban el camino en la oscuridad, tumbling down the city, doing the duty of God, running errands for the Lord, fighting evil, and testifying against sin, and telling the nations that only the Messiah is worthy of worship, that the Antichrist is a fraud, he is a liar, telling the nations that the false prophet is false, telling the nations that only the Messiah that is coming is king, only the Messiah has authority, he alone is Lord, he is the King of kings and Lord of lords, saying so during the Great Tribulation and clashing and crushing with the enemy. bajando las ciudades, haciendo el deber de Dios, haciendo mandados del Señor, peleando contra la maldad y testificando contra el pecado y diciéndole a las naciones que solo el Mesías es digno de adoración, que el anticristo es un fraude, que es un mentiroso, diciéndole a las naciones que el falso profeta es falso, diciéndole a las naciones que solo el Mesías que viene es rey, solo el Mesías tiene autoridad, solo Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, proclamando esto durante la gran tribulación y enfrentando, chocando con el enemigo. The Messiah is coming, beloved people. El Mesías viene, amado pueblo, And when you read the Bible, y cuando lees la Biblia, this is a very amazing time. este es un tiempo muy maravilloso. When the day opens up today, I'll bring up a greater opening on this, Cuando el día termine, voy a dar más sobre esto, because you see very clearly porque puedes ver claramente that when the Egyptian king, when the Pharaoh saw the two dreams, que cuando el faraón vio los dos sueños, the fat cows and the thin cows, the bony cows, the lean cows, las vacas flacas y las vacas gordas, and he saw the fat corn and the thin corn, y él vio también el maíz grueso y el maíz delgado. when he saw the two dreams, Cuando vio los dos sueños, it was amazing that the Egyptian magicians could not interpret the dream except now for Joseph that had the Spirit of the Lord. fue increíble que los magos egipcios no podían interpretar el sueño, excepto ahora que José, quien tenía el Espíritu del Señor, And when Joseph, who had the Spirit of the Lord, was unveiled to the king, y cuando José, que tenía el Espíritu del Señor, fue llevado al rey, he found out that what made the magicians fail to interpret the dream was the fact that at one point there were 14 cows, 7 lean, and 7 bony, very wicked and thin. él entendió que lo que hizo que los magos egipcios fallaran en interpretar el sueño fue el hecho de que a cierto punto habían 14 vacas, 7 flacas, demacradas y malvadas, y 7 gordas y hermosas. And in the second dream, at one point, there were both the fat corn
and the thin corn, the scorched corn. Y en el segundo sueño, a cierto punto, habían 7 espigas de trigo grandes y hermosas. Tras ellas habían también 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas. That was what defeated, that was the trick that defeated the rest from understanding. Ese fue el enigma o el misterio que derrotó a todos los otros del entendimiento, de la comprensión. And then the interpretation of the dream from the Lord was that the 7 years of famine coexist. They exist together with the 7 years. The 7 years of good crop, good produce, bumper harvest, super abundance exist together with the 7 years of famine. Y entonces la interpretación del sueño del Señor fue que los 7 años de hambruna existieron juntos con los 7 años de abundancia, cuando había abundancia grande. Existieron juntos con los 7 años de hambruna. Which means those 14 years, those years are mixed. The 14 years are mixed. Que significa que esos 14 años estaban mezclados. The 7 fat cattle and the 7 thin ones, they exist together. So you have a double of doubles, beloved people. Las 7 vacas gordas y las 7 flacas existen juntas. Entonces tienes un doble de doble. And then the Bible says very clearly, the interpretation that came from the Lord, Y la Biblia dice claramente, la interpretación que vino del Señor is that when the 7 good years of superabundance began, the famine was already felt. es que cuando los 7 años de gran abundancia empezaron, ya la hambruna se sentía. The famine began to bite. So people began to store 1/5 of their produce. La hambruna empezó a sentirse. Entonces la gente empezó a guardar una quinta parte de su cosecha. They began to behave as though the famine is on them, and they began to make reserves in preparation for the bad time that was coming. Ellos empezaron a comportarse como que ya la hambruna había llegado sobre ellos y empezaron a hacer reserva en preparación de los malos tiempos que venían. In preparation for the difficult time ahead. En preparación para la dificultad que estaba ante ellos. For the tribulation ahead. Para la tribulación que estaba adelante de ellos. And the Lord used that to prepare Egypt, and that is what saved Egypt. Y el Señor usó eso para preparar a Egipto, y eso fue lo que salvó a Egipto. And the Lord is saying the same thing here today. Y el Señor está diciendo lo mismo aquí hoy. He's saying, number one, that you must understand that He upon whom the Spirit of God was the one that was chosen and honored by Egypt to be able to steer the nation, that they may not suffer the tribulation that was ahead. Está diciendo, número 1, que entiendas que sobre él quien el Espíritu de Dios estaba sobre, fue el escogido y fue honrado por Egipto para poder guiar a la nación, que no sufrieran la tribulación que estaba frente a ellos. And this generation too has to honor he that has the Spirit of the Lord, that sees the tribulation that is coming. Y esta generación también tiene que honrar a él que tiene al Espíritu del Señor, que puede ver la tribulación que viene. Number 2, you see very clearly, beloved people, that the first set of 7 superabundance and the second set of drought and famine existed together, and they began to make reserves. Mean preparation began right away when the grace was still there. Número 2,
puedes ver claramente, amado pueblo, que los primeros conjuntos de 7 años de superabundancia y los segundos conjuntos de 7 años de hambruna existieron juntos y empezaron a hacer reserva, a almacenar, significando que la preparación empezó inmediatamente, mientras la gracia todavía estaba allí. That when the tribulation appeared, those that prepared well did not suffer the tribulation. That is the message today. Y cuando la tribulación se apareció, aquellos que se prepararon bien no sufrieron la tribulación. Ese es el mensaje hoy. The Lord has shown me the true dispensation. He has shown me the light and shown me also the darkness. El Señor me ha mostrado las dos dispensaciones. Él me ha mostrado la luz y también me ha mostrado la oscuridad. So the Lord has actually shown me a very big revelation and dream for this generation. Entonces el Señor me ha mostrado una revelación muy grande, gran revelación y sueño para esta generación. A very big message for this generation, for this hour. Un gran mensaje para esta generación, para esta hora. He has shown me both when the grace is available and during the dispensation of tremendous wickedness and darkness. Él me ha mostrado las dos, mientras la gracia está disponible y durante la dispensación de tremenda maldad y oscuridad. When anybody that tries to worship Christ will be literally beheaded. Cuando cualquiera que quiera adorar a Cristo va a ser literalmente decapitado. And now you can imagine why there will be a tremendous battle between me and the other forces during that time, between the two witnesses and the other principles on the other side. Y ahora te puedes imaginar por qué va a haber tan grande batalla entre el enemigo, las fuerzas de la maldad y los dos testigos y los otros personajes del otro lado. A tremendous ferocious battle because they will also be out slaughtering Christians. Una pelea feroz y tremenda, porque ellos, los enemigos, van a estar allí afuera matando a los cristianos. And the Lord will send his two witnesses to fight bitterly, fight very bitterly. Y el Señor enviará a sus dos testigos a defender a los cristianos, a pelear amargamente, a pelear muy amargamente. But the Bible says the Christians will not be defendable. They will have to be slaughtered. Pero la Biblia dice que en ese tiempo los cristianos no se van a poder defender, no podrán ser defendidos, tendrán que ser matados. So this is a tremendous conversation. The Lord is saying that the 7 years of bumper harvest, of superabundance, existed together. They exist together with the years of famine. The Lord is essentially saying that the hour has come. Prepare like the dispensation of grace is over. Those that prepared well did not suffer the tribulation. That is the message today. Entonces, esta es una tremenda conversación. El Señor está diciendo que los 7 años de abundancia, de cosecha abundante, existieron juntos con los años de hambruna. El Señor está diciendo esencialmente que la hora ha llegado para preparar como si la dispensación de la gracia ya se acabó. Aquellos que se prepararon bien no sufrieron la tribulación. Ese es el mensaje hoy. Because the actors, the two principles that will be involved who have come specifically to do duty in the Great Tribulation are also in the dispensation of the grace before it ends, right at the end, preparing the church. So you can see they are announcing two messages. They are announcing the coming of the Messiah and the entry of the church, and they are also announcing the other dispensation, the great battle there, plowing through tumbling cities and crashing with the devil. Porque los personajes que van a venir a hacer su deber también están en esta dispensación de la gracia antes de que termine, al final. Así que puedes ver que están anunciando dos mensajes. Están anunciando la venida del Mesías y la entrada de la iglesia. Y también están anunciando la otra dispensación, la gran batalla después.
ciudades cayendo y ellos chocando con el diablo. Y es como si las dos dispensaciones ahora se han superpuesto. The wise Christians are those that will prepare as though the rapture, as though the tribulation is happening the next minute, the next second. Those who will feel it, who will feel like, look, any moment now the church is going. Prepare like the dispensation of grace is over. Y los cristianos sabios son los que se van a preparar como si la tribulación va a ocurrir en el próximo momento, en el próximo segundo. Aquellos que van a sentirlo, van a decir, mira, en cualquier momento ya la iglesia se va. Prepararse como si la dispensación de la gracia se ha terminado. I have seen the true dispensations this night. He has spoken big, and by voice he said, a witness unto the light. And the voice spoke again when they were tumbling cities. When God, the Godhead spoke, he said, they are demolishing and destroying the earth in the process of clashing with the devil and fighting sin and fighting wickedness and fighting evil and fighting darkness and fighting anything anti-Christ. They come to defend Christ until Christ appeared in the horizon. Esta noche yo he visto las dos dispensaciones. Él ha hablado grandemente y por voz dijo, un testigo de la luz. Y la voz volvió a hablar nuevamente cuando estaban bajando edificios. Cuando la deidad habló, dijo, ellos están demoliendo y destruyendo la tierra en el proceso de pelear con el diablo y peleando contra el pecado, peleando contra la maldad y peleando contra el mal y peleando contra la oscuridad y peleando con cualquier cosa anticrista. Ellos vienen a defender a Cristo hasta que Cristo se aparezca en el horizonte. So they are in both dispensations, beloved people. God has spoken today in a very shocking manner. May those who have ears listen. Así que ellos están en las dos dispensaciones, amado pueblo. Dios ha hablado hoy de una manera muy asombrosa. Que aquellos que tengan oídos escuchen. I will have a little time tomorrow, this day as it opens up, to open up greater on this conversation. This is a historic conversation of this generation. The Messiah is coming. I have seen the church climb the glorious stairs and the door to the glory, the cloud opened, and they entered heaven, beloved people. Toda, Haverim, Shalom, Shalom Tov, Boker Tov. Tendré un tiempo mañana o este día para abrir esta conversación de manera más amplia. Esta es una conversación histórica de esta generación. El Mesías viene, yo he visto a la iglesia subir por las escaleras gloriosas y la puerta de la nube se abre y ellos entran, amado pueblo. Toda, Haverim, Shalom, Shalom Tov. Boker Tov.